El libro nació de la muerte de mi nieto, de Mateo. Mateo vivió 1 año y medio. El duelo tiene muchísimas partes y a veces las negamos, deprimimos obviamente cuando vemos que no hay negociación y que esta persona no va a volver. Sí, estoy agradecida, pero también estoy enojada porque no estás. Mi primera carrera fue teología, entonces el confrontarme con, sí, Dios existe, sí, todo, pero esto no estuvo chido. O sea, te respeto y todo, pero esto no estuvo bien. O sea, se siente horrible. El entender cómo todo lo que somos se mueve a través de energía me hizo abrir los ojos hacia eso. Lo que es neurológico se vuelve corporal. Entonces, el enseñarlos a ir hacia adentro, a meditar, a pensar en ellos, a crear una conexión interna, los lleva mucho hacia la sanidad. En estas dimensiones a las que todas están al mismo nivel y puedes tener acceso a cualquiera de ellas. Y verlo desde la hipnosis, cómo la gente elige, pero todo está sucediendo en el mismo plan. La famosa de los 40 tiene mucho que ver con explorar cosas nuevas, con crear cosas nuevas, pero también en la edad en la que tu cerebro tiene la madurez de afrontar las consecuencias de las cosas. Porque si es algo que sabes que es malo, lo disfrutas, y algo que sabes que te va, incluso te va a hacer sentir bien, le piensas en hacerlo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Pablo Dávila, bienvenidos de nueva cuenta a La Carpa Podcast. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Becky Zamora, que nos va a estar hablando un poco acerca de la depresión, de la ansiedad, de procesos de duelo, en fin, un montón de cosas que vamos a estar platicando, cómo tratarlas, cómo evitarlas y cómo sentirnos mejor en el día a día. Así que estoy bien seguro que es un programa que les va a gustar. No olviden suscribirse, compartir, darle like, todo eso nos va a apoyar para que sigamos con estos programas y esperemos que les guste. Becky, bienvenida. Y muchísimas gracias, Pablo. Encantada de estar aquí. Gracias. Gracias por este tiempo. Fíjate que a mí me gustaría platicar. Últimamente he notado que lo que es lo holístico Ajá. con la psicología se han estado mezclando bastante y como que le han encontrado una par. Hay gente que lo ve como cosas separadas, pero últimamente me atrevería a decírtelo como si fuera una moda que está juntándose, pero yo creo también un poco más allá de que tal vez podemos encontrar como emociones que generan ciertas pues enfermedades o malestares si no los sabes tratar. ¿Qué me puedes platicar sobre eso? ¿Estás de acuerdo o cuál es tu opinión? Me encanta que toques el tema porque sí, precisamente son áreas diferentes, pero necesarias una con la otra. Al final del día, los que manejamos toda esta ciencia del cerebro, entendemos que no habría manera que hubiera un cerebro funcionando sin alma, ni un alma que estuviera funcionando sin un cerebro, al menos no en este plano. Entonces, el complementarlas ha sido de muchísima utilidad para muchísima gente, para resolver cuestiones de toda su vida. En tu caso que practicas la psicología, ¿cuánto tiempo llevas que estás integrando también la parte holística o cuándo te diste cuenta que podría ser una parte importante dentro de la rama? Me di cuenta hace como 3 años, cuando empecé con la hipnosis, cuando encontré que la hipnosis tiene este momento de entrar a un subconsciente y que puede ayudarte a rescatar ideas y rescatar pensamientos de muchísimo tiempo. Y que todo este ejercicio mental, que viene a ser neurológico, también tiene que ver muchísimo con tu alma. Okay. Entonces, eso fue lo que abrió la puerta. Después de eso, el integrar una cosa poco a poco, las energías, el entender cómo todo lo que somos se mueve a través de energía, me hizo abrir los ojos hacia eso. Desde este lado de la psicología, con toda la ciencia, es muy fácil brincar hacia lo holístico, porque Entiendo. entonces entiendes que hay un pensamiento más expansivo, que no es solamente esto que tienes, y lo puedes complementar de esa forma. Listo. A mí me gustaría que me platicaras un poco también de la parte de la hipnosis que me comentaste ahorita, Ajá. pero para no desviarme tampoco tanto del tema, ¿qué experiencias has tenido dentro de la parte holística aplicadas dentro de tu profesión? Creo que la sanidad, muchísimo. El encontrar que la gente cuando de verdad se conecta con ellos mismos y con su cuerpo, lo que es neurológico se vuelve corporal. Entonces el enseñarlos a ir hacia adentro, a meditar, a pensar en ellos, a crear una conexión interna, los lleva mucho hacia la sanidad. ¿Hay algunas manifestaciones en el cuerpo, es decir, enfermedades o malestares que estén como ya bien establecidos, que se presentan con cada situación? Creo que todos, te puedo decir que la mayoría, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, en las emociones, el miedo es Ok. mucho en el estómago, el enojo es mucho en el pecho, los pensamientos repetitivos, todas estas cuestiones que no hemos resuelto de traumas de la infancia generalmente son en la cabeza. Entonces pueden ser desde tumores, dolores, contracciones, el intestino y uno lento para funcionar, contraído también o extendido también. Entonces el cuerpo siempre está manifestando y aunque desde el lado psicológico lo sabemos, desde el lado holístico es más fácil llegar a él porque se vuelve tangible, no nada más Entiendo. mental. Fíjate qué cosas que te platicaba el otro día.
que el programa se ha vuelto por alguna razón holístico. Casi todos los invitados que han venido, a excepción de creo que de Luchador, que no Ujú. tocó un tema holístico, eh, todos han tocado un tema relacionado. Y en el caso tuyo, cuando yo platiqué contigo, pues estaba muy enfocado en la parte psicológica, que esa a mí me interesa bastante y hay varios temas que quiero tocar, pero terminó siendo que también tienes que integrar la parte holística y eso me llamó mucho la atención porque pareciera que es algo que anda rondando en el programa en particular. Entonces, Ujú. para que la gente pueda saber qué temas se va a estar encontrando por acá. Eso también me parece importante. Ahondando un poquito en la parte de la hipnosis, ¿cómo funciona? Para empezar te pregunto, por ignorancia, literalmente te quedas dormido. O sea, No, no te quedas dormido. Sí es un estado mental que vas completamente hasta abajo, desde el estado de alerta, que es el alfa, vas disminuyendo hasta llegar a un beta en el que completamente estás en un estado consciente, pero ujú. súper relajado. ¿Son frecuencias? Son las frecuencias, claro que son las frecuencias, pero tienen que ver mucho más con cómo vas sintiendo tu corporalidad, cómo la vas Ok, dejando de sentir. Y tú mismo vas bajando tus propias frecuencias. Las tocamos naturalmente en un sueño normal. Si tú tienes una dinámica de dormir normal en la que tú descansas a una hora y despiertas siempre a la misma hora, tu cuerpo ya mecánicamente va haciendo eso y te va llevando naturalmente. ok. Pero cuando no estamos impuestos, que es la normalidad de la gente, que la mayoría estamos entrando, bajando, subiendo, entrando, nunca hay algo paralelo para el sueño. Ujú. Entonces, inducirlo es muy interesante al ir viendo cómo se van bajando todos estos niveles de conciencia. ¿Y qué se puede conseguir con la hipnosis? Primero, una relajación completa que te permite conectarte con tu cuerpo. Ok, Después, creo que la parte más interesante de esto es creer y crear tu imaginación. Tiene muchísimo que ver la hipnosis con la imaginación. ok. Pero al final del día no puedes imaginar nada que no haya dentro de ti. Todas tus percepciones acerca de la vida, de la muerte, de tu infancia, de cómo viviste las cosas, de cómo sucedieron para ti, tienen que ver con ideas que ya están dentro de ti. Entonces Sí. podemos empezar con imagina que estás en un lugar, imagina que estás recreando, que imagina que estás caminando, pero nunca va a ser influenciable porque solamente vas a imaginar lo que está dentro de tu mente. Ok. Ya. Solo lo que hay en el cajón es lo que vas a poder sacar Vas a de abrir ahí. el cajón y aunque yo te diga, imagina que hay aquí una toalla, no vas a encontrar la toalla si nunca has visto una. Entiendo. Entonces, el momento en que lo abres, tú vas a identificar qué es para ti. Y se Esto. trabaja, me imagino, desde la infancia, porque es parte de lo que tú haces, Ujú. curar traumas que se vienen arrastrando desde allá. Sí. ¿Y qué hay de vidas pasadas? ¿Existen las vidas pasadas para ti? Creo que existen vidas paralelas. Vidas paralelas, Vidas ok. paralelas. Entonces es muy interesante verlo desde este lugar, porque estamos obviamente en estas dimensiones en las que todas están al mismo nivel y puedes tener acceso a cualquiera de ellas. Ujú. Y verlo desde la hipnosis, cómo la gente elige en qué fecha pasó esto. Para ellos en su mente es en esta fecha pasó esto, en esta otra pasó otro, en esta otra pasó otro, y lo van relacionando con cómo se van acordando de ellos mismos. Pero todo está sucediendo en el mismo plano. Mira que yo tengo una pregunta bien interesante. Te lo voy a hacer para entender tu punto de vista. La Ok. tenía guardada para Nancy, ya van a saber pronto quién es Nancy, Sí. pero también quiero saber tu punto de vista. Yo he pensado que cuando tú manifiestas, Ujú. tú puedes conseguir aquellas cosas que según la manifestación ya tienes en otro plano, Ya. en un paralelo, como decías tú bien. Ajá. Pero ¿qué pasa con ese otro yo Ujú. cuando yo le quito lo que quiero conseguir en este mundo? Ujú. ¿Esa persona se queda sin eso o qué sucede? Efecto mariposa. Ok. Estás modificando. Es un tema fuerte, Es ¿eh? un tema fuertísimo, pero es una realidad, estás modificando. Entonces, si en esta vida, en tu percepción, te tocaba vivir sufrimiento, y tú dices, todo lo que vivo es sufrimiento y todo lo que me pasa está malito, pero en un momento paras y dices tú, ¿cómo cambio esto? Ok. ¿Cómo de verdad llevo esta situación a otro lugar y tengo otra perspectiva de esa? Y te adentras en eso y te interesas y te Ujú. apasionas, claro que lo vas a cambiar. Eso me parece fuerte porque yo a Ujú. veces veo, por ejemplo, a gente en situación de calle y me pregunto, ¿por qué esa persona pareciera que está tan tranquila Ya. en una situación así? Y se me viene eso a la cabeza. Tal Ujú. vez en otro mundo esa persona está en mucha mejor condición y Ya. está consciente, no sé. Bueno, la verdad que eso es algo que incluso alguna gente que no está familiarizada con el tema podría sonarle hasta loco.
de psicólogo, ¿verdad? Pero para eso te tenemos acá, para que nos puedas platicar un poco de eso. Ese tema es apasionante para mí, el de la gente que vive en la calle y que logra Sí. conectarse al mundo como ellos lo perciben. Ajá. Tengo una particularidad en observarlos, en estudiarlos, cómo es que razonan, cómo es que viven, incluso hasta acercarme. Y he sido de hacer preguntas y todo, porque al final del día me interesa cómo ellos logran crear su propia realidad dentro de la vida en la que viven. Y lo que he resuelto es que ellos están en otro mundo, literalmente, que ellos decidieron crear y decidieron vivir y ser felices dentro de él. Ahora que comentas eso, hace poco estaba viendo un documental de una persona de Argentina que era el gerente más joven de alguna compañía. Te miento si te digo cuál. Pero esa persona, al vivir con tanta abundancia, cayó en drogas, perdió su familia y terminó en la calle. Una persona viene y lo rescata y en 2 meses estaba lleno de estrés, estaba con enfermedades, porque Ujú, él ya había aprendido a ser feliz sin nada, sin estar amarrado a nada. Y ahora que volvió a la normalidad, ujú. todo eso se lo comió bien rápido en un par de meses. ¿Ya? Y es donde te das cuenta que tienes la decisión. Ujú. O sea, puedo vivir esta realidad en la comodidad de mi casa. Yo no solamente tomar decisiones, este trabajo, aunque logré el gol que quería en la vida de ser el exitoso y empresario y todo esto, ¿esto es lo que quiero realmente? Bueno, ahora lo quiero vivir fuera de la realidad de este mundo o lo quiero vivir en la comodidad de mi casa, solamente me voy a ajustar a la vida como yo la percibo. Entiendo. Entonces, esas son las decisiones. Sin embargo, sí, todo está ocurriendo acá todo el tiempo. Ya. Ahora, dentro de cada persona, como tú acabas de decir, cada decisión, Ajá, cada quien tiene su propia decisión. claro. Tú puedes soñar con crecer, con ser exitoso Ujú, y, bueno, pagar el precio de todo lo que conlleva, porque muchas veces la gente piensa que tener éxito es felicidad total, pero realmente entre más éxito, más estrés y más problemas, un montón de cosas de ese tipo. Pero a mí me gustaría hablar, sobre todo porque estoy relacionado mucho con adolescentes, yo tengo 2 hijas adolescentes, ok. y veo que sobre todo con las redes sociales, la dopamina es algo que altera pues el estado de las personas, Completamente. no solo de los adolescentes, también de los adultos, Ya. pero se presenta mucho en ellos. ¿Qué hay de eso de la dopamina? Completamente cierto. Se Ujú. genera una adicción. La dopamina, a diferencia de la serotonina, te permite un estado de felicidad o de éxtasis, por decirlo de una forma, Ujú. pero es muy corto. Y conforme ha ido avanzando en las generaciones y la tecnología ha ido avanzando, se ha ido acortando cada vez más. Entonces se vuelve una necesidad constante, literalmente se genera una adicción, es real. A mí me daba mucha risa el otro día que me decía una paciente que ya es mayor, es que están adictos al teléfono y están adictos a todo eso, y me lo decía como volteándome a ver y diciéndome, es cierto, Sí, se genera químicamente una adicción, el cerebro está empezando a querer otra vez más y otra vez más, otra vez más. Entonces es una realidad. La serotonina, en cambio, te permite un estado de tranquilidad en el que puedes tener el mismo efecto que la dopamina, pero permanente. Pero se obtiene a través de otras cosas, que es contacto físico, hacer ejercicio, estar en platicar con alguien, cosas más naturales que la tecnología. la diferencia también es que tarda en llegar, o sea, la Sí, tarda en serotonina llegar. es más lenta el Ya. resultado y en cambio la dopamina es instantáneo. Y instantáneo, pero sí pasa. De, O sea, de- así de de acuerdo. pasa rapidísimo, Ahora, ya. también creo que como todo no es tan malo como parece, porque tengo entendido que si tú te quedaras sin dopamina, Ujú, puedes tener enfermedades, si mal no recuerdo, como el Alzheimer. ya. ¿Cómo está eso? Porque me confundí un poco. Ujú. ¿Qué sí es bueno para la dopamina? Es decir, ¿dónde consigo dopamina buena, por llamarlo de alguna manera? Ok, dopamina buena tiene que ver con cosas extremas, como por ejemplo la gente que le gusta saltar en bungee, un poco correr carros, que son cosas riesgosas, pero al final te genera ese tipo de dopamina. Ok, Naturalmente también la producimos cuando estamos muy emocionados por algo que queremos lograr. La serotonina, por ejemplo, te mantiene en, qué padre, lo logré, sí, qué bien, muy bien, el que sigue. Pero la dopamina es, wow, lo logré, qué padrísimo. Entonces tiene mucho que ver con cómo fuimos criados también. ok. Hay familias dopamina que tú los ves y todos son súper energéticos y todos están en movimiento y todos se celebran y todos celebran. ¿Qué pasa? Que necesitan siempre este tipo de estarse realimentando unos a otros todo el tiempo. Entonces no fomentan mucho la serotonina, pero sí la dopamina. Te podría decir que hasta ese nivel familiar es bueno. Generalmente son familias de gente muy exitosa, que logra muchas cosas, porque entre todos se animan unos a otros. Donde se vuelve un poco complicado es cuando se vuelve un solo objeto tu única fuente de esto. Ok, Y es donde se convierte obviamente en una adicción. ya te entiendo. Mira, ahora que dices eso, Ujú. ya lo he platicado en otros podcasts que yo tengo 45 años Muy bien. y de un tiempo para acá me he vuelto adicto a tener experiencias
que me hagan sentir vivo, ¿no? Vivo, Que si me ya. aviento al paracaídas, me fui a Ya. luchar, me pongo Padrísimo. a boxear, o sea, cosas que, Ujú, lo he dicho, ni en los 20 hacía. ujú. Pero cuando yo veo eso o veía esas escenas, decían la crisis de los 40, la crisis de los Ya. 50. ¿Qué es realmente todo esto? Porque con lo que tú me dices pareciera como que fuera una búsqueda interna por volverme a sentir vivo. Ya. Pero, ¿cuál es la realidad dentro de la psicología? Es una realidad y es una decisión también. Porque Ujú. también esta crisis famosa de los 40 tiene mucho que ver con explorar cosas nuevas, con crear cosas nuevas, pero también es la edad en la que tu cerebro tiene la madurez de afrontar las consecuencias de las De cosas. acuerdo. Yo claramente entiendo que si tienes familia, tienes hijas, no vas a hacer algo que te ponga completamente en riesgo y que estés seguro que el 90% fracasan, yo como quiera lo voy a intentar. No, al final del día te aseguras de que las cosas funcionen, pero sí hay una búsqueda de volver a sentir, sobre todo cuando vivimos en una cotidianidad y que es padrísimo poderlo compartir con tu familia. Mira papá lo que está haciendo y obviamente lo que está sembrando en tus hijas es a cierta edad vamos a querer hacer cosas nuevas y vivirlas diferentes y está bien, está padre. Entiendo. Ahora que hablas del sentir, tengo otra pregunta para ti. ¿El amor es un sentimiento o es una decisión? Es las dos cosas. ¿Es ambas, tú Es crees? ambas, definitivamente. No puede existir una sin la otra. Ok, Van completamente de la mano y aparte estamos hablando de toda la bioquímica que el cerebro genera cuando estamos enamorados. Pero definitivamente empieza como un sentimiento que tenemos relacionado con la cercanía, con el gusto, con el conocerte, con el convivir y después se vuelve una decisión. ok. Bueno, me imagino que la decisión viene en el momento de que se acaba todo lo de color de rosa Ya. y bueno, Ujú, hoy en día también veo mucho eso. Siempre ha existido, pero ujú, al menos yo noto más que existen más separaciones. Y aparte que son en malos términos. ¿Cómo puede ser ujú. posible que estés enamorado de una persona y en el siguiente paso estés peleado con esa persona? Entiendo la Ya. separación, pero ¿por qué el Ujú, pleito? Pero cada quien es un caso diferente como para ujú. entender a cada uno. Pero ¿cómo se debe manejar entonces una relación justamente para que el amor no se acabe? Ante situaciones así, porque va a Ya. haber cosas que vas a descubrir de tu pareja que no te gustan, pero como yo le he dicho, en la pareja que agarres, tú puedes dejar a tu Ya. esposa actual y con la que te cases, que parecía perfecta, va a tener también sus defectos. Ya. Así que ¿cómo combates, cómo evitas creer que con el primer defecto que te encuentres ya te quieres separar? Creo que está abrazando la decisión de que los seres humanos somos cambiantes. ¿Ok? De que así como al principio nacimos y crecimos y teníamos costumbres y necesitábamos de nuestra mamá y de nuestro papá para sobrevivir, conforme vas creciendo vas volviendo más independiente. Entonces, de esta misma manera, la evolución del matrimonio tiene que ver con eso. Primero con el apego, de vamos a hacer una familia juntos, vamos a hacer una casa juntos, vamos a juntar nuestras economías, vamos a juntar nuestra forma de vida, nuestros trabajos, nuestras cosas. Y cuando el objetivo principal de la familia se cumple, que es criar a tus hijos y verlos crecer y que ellos son independientes, claro que viene este sentón a la realidad de hicimos toda esta empresa juntos y esta empresa ya concluyó, entonces ahora qué sigue, toca renovarse. Toca renovarse. Como terapeuta de pareja creo mucho en que la renovación abre la puerta a conocer diferentes áreas de tu pareja que no conocías. Ujú. No, al final te empiezas a explorar, oye, ¿tú cómo piensas de esto? ¿Y tú cómo piensas de otro? ¿Te acuerdas que no teníamos tiempo? Ahora tenemos tiempo. ¿Qué tal que ahora compartimos esto? ¿Qué tal ahora salimos juntos de manera diferente? Y empiezas a explorarte ya desde un lugar más maduro. Claro que existe la posibilidad de que no haya una compatibilidad después de eso, sobre todo si fuimos criados para hacer familia. Entiendo. Pero cuando ya fuiste, ya modificaste lo que te enseñó tu familia, ya eres un individuo y tu pareja también. Claro que piensan diferente ahora, pero existe la posibilidad de compatibilidad, claro, claro. Y de volver a enamorarte, sí, porque entonces son personas diferentes ahora que se están encontrando de una forma diferente. Sí, cierto. Las ¿Ya? experiencias van moldeándolos, van cambiándolos y no es Ujú. la persona que conociste hace tantos años, ¿no? No, y qué bueno, ¿no? A Sí, mí me parece bien interesante eso, porque si antes eras una persona que estaba enfocadísimo en el trabajo para poder, alimentar la familia, crecerlos y todo esto, y ahora eres más libre, quieres explorar, quieres divertirte diferente, wow. Entonces es una maravilla el cambiar por decisión y complementar eso con alguien, sí. con quien ya tienes confianza sobre todo, o sea, ya invertiste tiempo, amor, espacio, costumbres, se acoplaron y todo, vamos a intentarlo diferente. Fíjate qué cosa tan interesante que has de decir, porque ¿Ya? también está el otro lado. Ujú, Hay gente que se queja de la pareja y de repente son parejas que pues no son un soporte, no son un apoyo. Si ya ujú, sabes que eso no está bien, ¿por qué seguir ahí? Porque alguien se puede aferrar a una relación ya. aunque, digamos, tu pareja no te apoya en lo que sea.
Creo que tiene que ver con las costumbres, definitivamente. Ujú. El ejemplo que tuviste en casa. Y creo que en esta generación, al menos en la de nosotros, sí es muy fácil que volteemos hacia atrás y digamos, bueno, pero es que mis papás se quedaron juntos toda la vida, no se hablan por 3 meses, pero viven juntos todavía Sí, y uno, o sea, duermen en camas separadas, pero viven juntos todavía. Entonces, eso te lo implementaron. Y también esos conceptos son los que tenemos del amor, los que vimos en casa. Entonces, también para muchas personas sus conceptos del amor tienen que ver con la ausencia. ok. El esposo que trabaja todo el tiempo, que no está nunca en casa, y luego se jubila y como que, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿quién eres? O sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué onda? Porque están acostumbrados al perfil que vieron en casa. Ya. Entonces, modificar tu mente, entrenar tu mente hacia una nueva experiencia. Estamos viviendo cosas diferentes, somos personas diferentes, vamos a conocernos diferente. Ayuda Hay, muchísimo. hay otro factor también que puede ser que a veces no se separan las parejas por Ujú. los hijos, por no dañarlos. ¿Cuál es la realidad Ujú, ahí? ¿Tú crees, en tu opinión, que es mejor separarte ujú. o no hacerlo justo para no lastimar a los hijos? Creo que los hijos quieren padres felices. Ok, Partiendo de eso, no apoyo la idea de usarlos como para quedarte o para irte. La pareja es esto, es un lateral, no estamos aquí juntos paralelos uno al otro. Nosotros juntos decidimos sobre la vida de nuestros hijos mientras ellos todavía están en edad, pero cuando ellos crezcan van a tener que tomar sus propias decisiones. de acuerdo. Entonces no puedes cambiar tu vida en base a no los voy a afectar. Creo que también se ha vuelto un mito y una excusa muy fácil, ¿no? Para, sí estoy ahí, pero no tenemos nada que ver, estamos juntos por los hijos y abres puertas a otras situaciones que tal vez deberían de hablarse y mejor terminarse y separarse. Totalmente de acuerdo. Sí, Yeah. totalmente de acuerdo. Ujú, Volviendo a la parte de los adolescentes, ujú, eh, yo pienso que un adolescente está en la edad justa ujú. para hablar con un psicólogo, Yeah. para poner en orden su cabeza, Ujú, para estar seguro de las decisiones que van a tomar con un buen consejo. yeah. Pero también es cierto que ellos piensan que ir con un psicólogo es estar loco. ¿Cómo se toca un tema así Ujú, para poder convencer a un adolescente que ir con un psicólogo no significa estar mal de la cabeza? Y aunque así lo fuera, tampoco es algo, no es un delito. yeah. Pero ¿cómo tocas ese tema con un adolescente? Creo que ahorita hay mucha más apertura que antes y es mucho más fácil tocarlo. Antes obviamente sí tenía mucho que ver con cómo los papás percibieran ir al psicólogo. Y esto que Ujú. acabas de decir es algo que he oído por años en terapia. O sea, no es que no estoy loco porque estoy viniendo, mi esposa me mandó porque viene, que venga a terapia para arreglarnos, pero yo no estoy loco. Creo que la psicología tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Es una guía que te enseña a autoexplorarte, autoconocerte, redescubrirte. Entonces, si desde ese lugar lo manejas con tus hijos, no porque, ay, te has estado portando mal, creo que tienes que ir con el psicólogo para que te ayude, no es, ¿sabes qué, hijo? La adolescencia es una etapa en la que vas a descubrir cosas nuevas, ya no eres el niño o la niña que eras, ya no soy yo la única autoridad que te va a decir qué hacer, te toca ahora decidir por ti mismo, toca ir con el psicólogo a ver qué hay, a ver quién eres, a ver en quién te estás convirtiendo. Y desde ese lugar es muy interesante poder explorarlo con ellos. De acuerdo. En tu experiencia justamente con los adolescentes, Ujú. ¿cómo, co- no qué tan complicado, sino más bien qué tanto se puede conseguir con ellos en pláticas o qué es lo que se puede esperar de tener un acercamiento con el psicólogo? Te sorprendería. Son muchísimo más abiertos de lo que muchos de los papás piensan. Y obviamente se abren diferentes, se abren a Sí, otros temas, a otras cosas. Pueden incluso en la privacidad de la psicología y de la sesión, el hablar cosas que no están de acuerdo con los papás, lo cual es muy difícil en los entornos latinos familiares, porque ujú, somos muy dados a, yo soy tu mamá, yo soy la que te digo, y a mí no me hables así. Entonces los estamos censurando constantemente. Claro que cuando llegan al psicólogo y le dices, este es un lugar privado, de aquí nada va a salir, yo no, esto es para ti, platícame, empiezan, no, a mí no me gusta esto y a mí no me gusta el otro y se les empieza a abrir la mente y cuando tú abres ese espacio, entonces ellos también en esa misma apertura reciben lo que tú tengas que enseñarles. Eso de, es muy interesante. de acuerdo. Oye, por cierto, en tu opinión, Ujú, uno, bueno, en la experiencia mía, ujú, si bien en mi infancia no me faltó nada, tampoco es que viviera con lujos. ok, Entonces, cuando yo tengo mis hijas, a mí me gustaba como que vivieran bien, que tuvieran lo que yo ujú, no tuve. Pero luego llega un momento en que me pongo a pensar, tal vez hubiera sido bueno que las hubiera dejado que batallaran, que supieran lo que era buscarse el pan por sí solas. ajá, Pero luego regreso a pensar en lo que yo pude haber vivido. Y no es que haya vivido nada malo, pero sí hay cosas de las que quisiera que no experimentaran porque no hay una necesidad.
¿Qué es lo correcto ahí? ¿Dejar que tus hijos le batallen, pasen hambres o que Ujú. no? ¿Dónde pones un balance para esas cosas? Bueno, hay un parámetro de acuerdo a cada hijo. Ujú, Porque ahí entonces sí te toca como padre conocerlas, e identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. de acuerdo. Entonces a la que tú sabes que no va a batallar porque es buena expresándose, porque se relaciona bien, porque maneja bien sus emociones, pues a ella no la vas a matar de hambre, o sea, ya sabes que realmente ya lo trae y ella como quiera va a salir adelante, ¿no? Ujú. Pero a la otra que dices tú, bueno, ya sí le falta cómo expresarse, cómo comunicarse y estas actitudes o estos hábitos que tiene para comunicarse la pueden poner en problemas en la vida y se puede volver codependiente de alguien. De acuerdo. Y si al final encuentra a alguien que le da dinero y la mantiene, entonces ella tal vez va a censurarse a ella misma. Todas estas cosas que conlleva el no saber enfrentarte a la vida. Entonces tiene mucho que ver con cómo sean. Pero definitivamente hay mucho amor en no querer que los hijos pasen lo que nosotros pasamos, Ujú. pero también hay muy poca individualidad. Porque el hecho de que nos proyectemos en ellos les resta a ellos decisión. Sí, de acuerdo. Sí me explico esto de que, porque todos lo hemos pasado obviamente desde la ciencia y desde como el parentesco, la paternidad. Es, si no quiero, yo sé que si vas a las fiestas en la noche te puede pasar esto, mira, no salgas, no llegues tan tarde, mira cómo está, a mí me pasó esto. Ahorita las fiestas empiezan a las 11 de la noche y a las 11 de la noche ya teníamos que estar de regreso nosotros, entonces Sí. nosotros les decimos, aquí te quiero a las 11 y ellos, pues mamá, no hay nadie, o sea, ¿a qué voy a la fiesta si no hay nadie a esa hora? Yo Pero no, se vuelve bien complicada esa decisión porque, ya. como tú dices, a esa hora ya estábamos dormidos y ellos apenas se van acomodando para irse para allá. Ya, entonces toca cambiar nosotros porque si queremos apoyarlos en algo es adaptarlos a este mundo. Ok. Entonces sí entiendo, a ver, ¿dónde es la fiesta? ¿Con quién vas a ir? No, pues empieza a las 11 y se acaba a las 3. Bueno, a las 3 ahí voy a estar por ti. ¿Tú Lo que tienes hijas antes, adolescentes? no, ya están grandes. El Ya, mayor tiene 26, la más chiquita tiene 22. bueno, pero pasaste recién por eso, ¿no? Eso no es hace Ya, tanto tiempo. ¿Qué sí. piensas tú, por ejemplo, de la rebeldía? Me quiero hacer un piercing, Ujú. me quiero hacer un tatuaje. ¿Qué opinión te da eso a ti? Individualidad. Ok. Individualidad. Obviamente se explican las consecuencias. Si te haces un tatuaje ahorita que diga, no sé, el nombre de tu novio, tal vez después en 3 años te vayas a arrepentir de eso, entonces considéralo. Pero sí la libertad de decidir. Entonces, quieres experimentarlo, tal vez empieza por otra cosa y luego ya decides si te pones un nombre o te pones una cosa de esas. Pero sí el respetar porque justamente la adolescencia es eso. Romper las reglas de los papás tiene muchísimo que ver con crear tus propias reglas. Ujú. Entonces para los papás se vuelve complicado, porque me estás retando todo el tiempo, me estás diciendo que sí, algo que te estoy diciendo que no. Cuando hace 5 años te decía yo que no y era como que, ok, está bien papá. Y ahorita es como que, ¿por qué no? Sí, y ahí es ¿Por donde qué empieza no? el conflicto, ¿no? Donde Ya, quieren tener su independencia totalmente. ya, Pero lo complicado viene cuando toman decisiones que tú como papá sabes que no están bien. ya. Pues ¿Tienes ahí. un ejemplo? Que si tengo un O ejemplo, sí, ¿tienes un ejemplo de eso? bueno, mis hijas no quieren tatuajes, o Ok, bueno, creo yo. muy bien. Pero, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, un piercing. Sí, yo tengo una de Ujú, mis hijas que quiere un piercing y yo lo ya, relaciono con rebeldía. Ahora, para serte honesto, yo ujú. usaba piercing Sabía que ibas a decir eso. normalmente pasa Ya. eso, pero en mi cabeza, como yo lo razono, es que yo era consciente. Por ejemplo, ¿tú de dónde eres? Monterrey, Bueno, México. ok, yo Ajá, soy de Monterrey. Y ok. como tú sabes, en Monterrey, Ajá. en nuestros tiempos, Cultura. Ajá. la música vallenata, la música colombiana, era Ya, relacionada con pandillas. ya, Yo escuchaba esa música, ok. pero no me vestía como un pandillero. Entonces yo era muy Ujú. consciente de cuidar mi imagen, pero tenía Ah, mis gustos, tenía mis gustos culposos, ¿no? claro, Tenía claro. eso Ujú, y no tenía ningún problema. Pero ujú, ahora, si veo que escuchan, por ejemplo, reggaetón, ujú. quieren ser reggaetoneras. Entonces no saben decir, oye, tienes que enseñarte a cuidar tu imagen, a lo Ujú, que transmites. Cosas tan sencillas como decir, estoy cansado, estoy cansado. Yo siempre les digo, no digas esas palabras porque se lo pones en la cabeza a quien te está viendo enfrente ajá, y luego en alguna oportunidad la última persona que van a pensar es en el cansado, en el que le da flojera, en el que le ujú, molesta, porque tú estás programando a la gente aunque eso no lo esté sintiendo. Que ya, eso es un error muy común también en la adolescencia. ujú, Pero al mismo tiempo me causa conflicto porque como tú dices, me estoy proyectando. ya, Debo dejar que ella se equivoque, que ella diga, la regué con esto y entonces se recupere en la vida, ¿no? Que es así como uno creció. exacto. Y cómo aprendes también. Ajá. Entonces yo creo que aquí el sustituir ya en esta edad, ¿qué edad tienen tus hijos? 16 y 18.
Ok, ya en este momento es más la curiosidad, porque ellas ya crearon una forma de pensar. Ujú, Claro que mucho de eso, te decía que todavía un 80% tiene que ver con lo que los papás les enseñaron. Entonces hay muchas cosas de mamá, hay muchas cosas de papá, pero también tienen el derecho y la necesidad de crear su propia idea. Entonces, si tú les das un consejo, generalmente damos consejos que no nos piden, la ujú. verdad. O sea, entonces como que, va pasando y, deberías de saber esto, y no, que no sé qué, que a tal hora o cosas así. ¿Qué opinas de esto? Y dedicarles un tiempito a escuchar sin juzgar, Sí, solamente como curiosidad, para saber qué hay dentro de esas cabecitas y por dónde están yéndose sus ideas. Entonces, en base a que las conoces, ya puedes decirle, bueno, ¿quieres escuchar algo? ¿Quieres escuchar una experiencia que yo tuve y tal vez la pueda compartir contigo? Bueno, y platicarle, por ejemplo, esta experiencia que me estás contando ahorita. Claro que me trajiste a la mente la Colonia Independencia y Celso Piña, y pues claro que ujú, todos ellos eran, no solamente eran delincuentes y ladrones y todo eso, pero luego te adentrabas en la música, que yo le hice ahora ya de grande, a escuchar las canciones y tenían unas letras preciosas. exacto, sí. Tenían unas letras preciosas y yo dije, me las perdí toda la adolescencia por el prejuicio de no escuches esa música, música de marihuanos, y todas estas cosas. Totalmente de acuerdo. Entonces ahora que las escuchas como que, wow, era un artista, es un poeta ese hombre. Que por cierto, ahora que dices lo de marihuanos, Ujú, voy a ligar algo. ujú. ¿Qué piensas de las medicinas ancestrales? Son muy interesantes, Ok. muy ¿De marihuanos? interesantes. De marihuanos tal vez, bueno, depende de cada quien. En mi caso personal, yo he probado ayahuasca, lo Ok. hice como 3 veces y fue una experiencia muy padre, fue una experiencia muy interna, muy personal y también desde un lugar am, muy curioso. Y creo que también todo eso tiene que ver con cómo lo percibas, porque para mí sí era como que vamos a ver qué hay. O sea, Entiendo. qué están haciendo, por qué hacen todo este ritual, qué está pasando, cómo es. Pero obviamente que hay gente que si está pasando una situación difícil, o están en adicciones, o están en lo que sea, y vienen y les dicen, vas a tomar esto y te va a pasar esto, te vas a sentir mal, pero va a ser bueno para ti. Ya vienen con esa percepción. Entonces, claro que me tocó ver casos de gente que se daba maroma, vuelta y vomitaba y todo eso. Y yo acá viéndolo así como que... Lo que sí me da a mí es por subirme a los árboles cuando, cuando la ayahuasca, Ok. porque te sientes súper libre. Entonces cuando volví es como que, ok, estoy arriba de un árbol, ¿qué onda? Todos están allá abajo. Fue una experiencia muy padre. Bueno, una cosa que sí hay que decir para quien lo llegue a escuchar el Ujú, podcast y no esté familiarizado con eso, ajá. no es que entras en una locura, estás consciente Oh, todo el claro, no, tiempo, todo el pero lo tiempo. estás como disfrutando y eso es lo que a ti te llama. Sabes Ya, que le tenía, perdón, repulsión a la arena del mar. ajá. El llenarme de arena y que estuviera sucio y subirme al coche así, por alguna Ujú, razón, no sé cuál. Entonces, la primera sesión de ayahuasca que tuve, ajá. había arena y yo dije, esto no va a estar bien. Bueno, al final yo agarraba arena y me la ponía en la cara y Claro, sentía esa necesidad de sentirla y como que ya, nos hicimos amigos. claro. Pero son sensaciones, eso es lo que se Ujú, vive ahí en la ujú. ayahuasca. ¿Has tratado algo más o solamente la ayahuasca? Ah, traté este que te ponen en el brazo, cambo creo que se Cambo, llama. sí. Sí, también estuvo muy interesante. Ese es más como un detox. Ese Ujú, es más como un limpiarte intestinalmente, lo cual funciona muchísimo si quieres conectarte contigo mismo. ujú. Entonces también ese es así. Es más corporal, por decirlo de alguna manera. Ah, Todos estos ritos de la ayahuasca y todo vienen con estos otras ¿te acuerdas cómo se llama el polvito este que te ponen en la nariz? ¿Rapé? El rapé, Ujú, que ese sí fue fuertísimo para mí, entonces lo traté una vez y dije yo, bueno, no, esto no es lo mío, ok. pero sí tiene mucho que ver con eso, con de verdad descubrir qué es para ti y qué no es para ti, no casarte con una idea de, ahorita soy, probando toda la herbolaria del mundo, entonces me lo voy a poner, no, lo intentas una vez, lo disfrutas, lo quieres volver a hacer, decides que no, pero todo desde la conciencia. Cuando lo hiciste por primera vez, lo veías como Ujú. un tabú? Sí, claro, ¿Te daba miedo? claro, sí, pero siempre he sido muy abierta a esas cosas. Ok. Miedo no, porque soy más curiosa que miedosa. Ujú, Entonces transformas esta energía como que, ¿qué puede pasar? Que no te puede pasar esto y esto y lo otro, pues dale. O sea, ok. asumes la consecuencia y lo haces. Bien. Una de las cosas que yo he escuchado Ujú. que podría pasar es justamente caer en depresión. Nunca, yo no me he visto a nadie, no conozco a nadie, No, pero solamente lo tampoco. quiero ligar al hecho de lo que es la depresión, lo que es Ujú. la ansiedad, cómo puede diferenciar una de otra y si se puede como prediagnosticar para tratar de evitar caer en eso. De la depresión como tal y la ansiedad como Ajá, tal, sí, claro, claro, obviamente es ese sentimiento o esta sensación de que no estás en control de tus emociones. Entonces empieza una decadencia, empieza hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pero es uno mismo el que tiene que identificarlo, porque la gente alrededor tiene otras percepciones. Entonces, como decías ahorita, si tú le dices a alguien, ay, estoy bien cansado,
y se lo vuelves a decir, ay, estoy bien cansado. Para la tercera que se lo estás deprimido, o sea, Ok. ya estás mal, o ando acelerado. Ahorita que te decía yo, tengo calor de repente, no sé qué, para alguien que tenga un pasado relacionado con la ansiedad te va a dar taquicardia, te vas a sentir mal, seguramente estás ansioso, tranquilízate y todo, y es como que no, espérate. Entonces, sí es mucho tu percepción de conocerte a ti mismo. Cuando tú lo detectas, tienes que trabajarlo. Cuando alguien te lo dice, yo no lo escuchas, lo dudas, lo pones como un concepto que puedes investigar, pero sí tiene que ver contigo. Y sí se puede prevenir con hábitos saludables, siempre. La depresión muy fácilmente se puede contrarrestar con energía, con actividad, con intencionalmente socializar. Muchas veces no queremos hacerlo y el mismo estarnos aislando nos va llevando a esos niveles más bajos y más bajos y más bajos, pero un día despiertas y dices tú, ok, tengo 46 años, voy a levantarme y voy a salir de esto porque necesito hacerlo, voy a darme un baño, voy a hacer una llamada, voy a ir a hablarle a fulanita para platicar, voy a hacer intencionalmente. Entiendo. A veces hay momentos en que alguien puede caer, digamos, en mucha tristeza. No lo llamamos depresión porque depresión es algo completamente diferente, pero Ujú, hoy estoy muy triste. ya, Me imagino que le pasa a todo el mundo, al menos a mí me ha pasado que de la ujú, nada, hoy estoy muy triste. ya. ¿Eso es un indicio de depresión o es algo completamente diferente? Completamente normal, Ok, no solo diferente, normal. Deberíamos de tener la habilidad de pasar los estados de ánimo desde esa conciencia de, oye, hoy estoy súper triste, o oh, vi esto que me puso triste. Y cuando logramos conectar desde ese lugar de esto es tristeza y está bien tenerla, es una emoción que tengo, me viene a decir que estoy o extrañando algo, o tengo nostalgia por algo, o que estoy, incómodo con algo, o que necesito un poco de privacidad, porque la tristeza te exige un poco de privacidad. No es como que llegas afuera y dices tú, ay, estoy triste. No, estoy triste, tal vez debería de aislarme un poco, pero es momentáneo. Y conforme lo puedes ir conociendo, le puedes ir también dando su tiempo. Mucho platico con mis pacientes para darles tranquilidad desde este lugar, que las emociones en sí, desde que se generan, se gestionan y salen de tu cuerpo normalmente, duran un proceso de 20 minutos. ok. Entonces imagínate cuántos pensamientos se ocupan para alargar una tristeza meses, cuántos hábitos no bien implementados se ocupan para convertirlo en una depresión. Entonces siempre puedes salir, solamente tienes que estar consciente de lo que estás sintiendo. Cuando lo niegas, claro, se vuelve mucho más grande. No, no estoy triste. O la típica, esta psicología positiva que yo no soy muy a favor de ella, es de que no, 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 aliviánate, vas a estar bien. Anda agüitadón, que no sé qué, no, 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 olvídate. En esta casa no hacemos eso. Aquí todos estamos bien, sonríe. Déjame ver si te entiendo bien. Yo Ajá, estoy triste hoy, ajá, date oportunidad de llorar, date oportunidad de claro. agüitarte, de mantenerte en ese estado, porque estás Ujú, conociendo también esos sentimientos, ya, que eres parte de eso. completamente. Si no, no quererlo combatir con que no, no. Sí. Bueno, ya si es más de 2 días, ahí ya te tienes que levantar. Preguntarte qué pasó. Sí. A ver qué pasó. Y por eso recomiendo mucho siempre llevar un diario. Es complicado para los adultos que ya estamos, que no te habituaste a eso desde niño, pero Ujú. sí fácilmente hoy me sentí así. Entonces es fácil que puedas venir y checar, oye, una vez al mes me siento así cuando veo a este cliente que tiene una energía muy pesada, entonces cuando lo veo me deja agotado y tal vez confundo el cansancio o el agotamiento emocional con tristeza. Entonces, ¿qué necesito? Solamente dormirme media hora y reponerme en lugar de seguir con el día. Y ahora ya sé que cada vez que veo a este cliente, pues entonces después de verlo no programo nada, voy a la casa, veo una movie, descanso, y empiezo a valorar, ¿de verdad este cliente me deja tanto como para perder todo el día? O sea, cosas así que son muy De acuerdo. importantes enfrentarlas, pero las emociones son normales. Mira cómo todo se conecta y volvemos a donde comenzamos la plática. Porque dice, si no atiendes una tristeza, le das oportunidad de, digamos, de salir y la Ya, mantienes ahí adentro, se puede convertir en una depresión si no ujú, la escuchas. sí, Y es lo mismo que decías al principio de lo que tu cuerpo siente. O sea, ya, si tú haces que tu cuerpo trabaje de más sintiendo enojo, tristeza, molestia, lo que sea, ujú. se va cambiando en algo que puede ser mucho peor y mucho más difícil de controlar. Sí, ya dejas de reconocerlo y se vuelven parte de tus hábitos. No sé si te ha tocado escuchar de repente que, ay, ese señor siempre está enojado. Ajá. Y lo normalizamos y el Señor también lo normaliza. O sea, y tal vez solamente es cuestión de sentarse a hablar con él, oiga, ¿qué pasó? No, yo tengo mucho tiempo enojado, tengo 10 años enojado, pues ¿qué pasó hace 10 años? Y la mente siempre sabe, pero no nos hacemos las preguntas correctas. Ujú. Es como que, estoy enojado ya saben, no lo molesten, y ya saben que se va a enojar. No, ¿qué pasó?
¿qué pasó? Y entonces te das cuenta que a lo mejor una influencia externa de algo sencillo que pudo haberse gestionado, no se gestionó y se siguió permitiendo, se fue incrementando, se volvió un hábito de vida. Entonces también en una defensa y una protección. Entonces dejaste afuera a toda la gente que podía ayudarte porque estás enojado. Generalmente el enojo, cuando es muy constante y muy presente, esconde una tristeza. Entiendo. Ujú. ¿Qué es esto? Y dime si es un patrón, lo he Ujú. escuchado muchas veces. Cuando alguien está en depresión, Ujú. suele, y luego que pasa algo ya inevitable cuando toman una mala decisión, Ya, suelen haber imágenes o videos de esa misma persona como muy contenta, ya. en un punto de, ah, la vi muy feliz y al otro día ya no estaba más con nosotros. Es como, porque también lo he visto cuando alguien va a fallecer, Ujú. como que vuelven a la vida y viven su último día y después se van. Pero en Ya. la depresión pasa algo similar. En la depresión hay picos, claro. Sí, más cuando ya se volvió algo clínico. Hay Ok. picos. De repente sí, tu cuerpo naturalmente te invita a salir. ¿No? Y si no logras consecuentar o darle una secuencia a ese hábito, vuelves a caer. Entonces, esto es parte de conocerte también. Ciertos días, cada, no sé, 3 meses, me pongo triste por cierta razón y de ahí sé que empieza el pico, el que voy para abajo y voy para abajo. Entonces, ¿qué hago? Como ya me conozco, lo interrumpo, Ya. lo interrumpo. Pero sí creo que sí es un privilegio el de verdad tener esos picos en los que tú, ahí es donde aplica lo holístico, donde tu alma te grita y te dice, oye, espérate, salte de esto, te toca, es nuestra responsabilidad, porque también estamos toda la gente alrededor y no podemos cargar sobre los demás. El si me viste que estaba bien, ¿por qué no me, o si lo viste que estaba bien y se alivianó, ¿por qué no lo ayudaste? Es decisión de uno. Sí. Y a veces ocupamos ese presión de energía para conectarnos, que se usa mucho para eso, también cuando las personas ya se van a ir. Es ese calor de energía que te da, lo utilizan para despedirse, irse bien y ya, vuelven a su lugar. De acuerdo. Qué hay de la ansiedad? ¿Qué genera la ansiedad? Creo que es mucho el futuro, No vivir en presente. no vivir en el presente. No vivir en el presente, estar preocupado todo el tiempo por cosas que no han sucedido. Y volvemos a lo mismo, se vuelven hábitos. Ok. Justo lo que dices ahorita de estoy preocupado, estoy cansado, esto me preocupa. De repente llega una edad en que no tienes preocupaciones tuyas, pero compras las de los demás, ¿verdad? Ahora estoy Ujú. preocupado por el vecino, ahora estoy preocupado por mi tío, mira. Y empiezas a generar ansiedad porque también se vuelve una adicción a eso. El de verdad sentirte vivo a través de conectar con ese aceleramiento del corazón y ese rush que nos da por hacer cosas fácilmente se vuelve en procrastinación, porque entonces te esperas hasta que llegue la hora de hacer las cosas porque sabes que te va a venir un rush en el que te va a dar ansiedad y lo usas para hacer lo que tienes que hacer, pero se vuelve un hábito Ok. cuando podría ser algo pacífico. Entonces, vivir al presente, tengo tanto tiempo para hacer esto, estoy en este lugar, practico mucho con mis pacientes ejercicios de respiración por lo mismo. Tráete al presente. El día de hoy, ¿qué tienes pendiente? El día de hoy, ¿qué puedes resolver? No, pues nada, estoy preocupado por, no sé, el cambio climático, que se va a acabar el mundo tal vez. No está pasando, no está Sí, pasando. de acuerdo. Una pregunta en cuanto a esto que dijiste de la procrastinación. Si ya sabes que tienes hasta el viernes para entregar tal Ujú. cosa y vas dejándolo para el viernes justamente para no tomar el compromiso. Ya, Ya el viernes, y aparte tú trabajas mejor bajo presión, así que lo dejas para el viernes. ajá, Pero se sumó lo del jueves y lo del lunes y así lo vas sumando y se te hace ese hábito de procrastinar. ya. Porque si tú eres consciente de que procrastinar no es bueno, Ujú. sigues procrastinando. Miedo, está muy relacionado con el miedo. Ok. Miedo a no hacerlo bien. Y otra vez volvemos a no conocerte o no valorarte. También es muy fácil que podamos pasar desde el lugar de que, ahorita puedo adelantar otras cosas, ahorita puedo hacer esto y empezamos a asegurarnos. Es un proceso de la mente, porque sí, cuando vas a tener un reto que sabes que no eres tan bueno en eso, que es lo que más comúnmente pasa, y lo vas dejando y lo vas dejando, entonces tu mente te exige asegurarte que sí lo puedes hacer. Y para eso hace pequeñas cosas que sabe que sí sabes hacer. Entonces empiezas a adelantar tonterías. O sea, tengo que hacer este proyecto grande, pero mientras hago los 3 pequeños, que sé que los voy a hacer fácil y los voy a hacer bien, para confirmarle a mi mente que sí lo podemos hacer, y luego ya me espero al rush de hacerlo. Y ahí vas, o sea, te avientas a, va a salir, va a salir, va a salir. Realmente te Ok. estás programando. Otra vez volvemos a la programación mental. Entonces tú mismo estás decidiendo que este reto, que es diferente, en lugar de verlo con curiosidad,
lo ves con miedo y lo dejas hasta el último. Mira, ahora que dices eso de te estás programando, te voy a hacer una Ujú. pregunta que ojalá que la pueda A ver. decir claramente. Mm. ¿Cuántas veces te acuerdas que tu corazón tiene que latir en el día? Creo que en la normalidad, muy pocas. De hecho, tu corazón late solo. Sí, no tienes que recordarle que Tus lo haga. pulmones respiran solos. Ujú. Ya. Y el cerebro también es un órgano. Ya. Entonces, tú a veces quieres hacer algo, pero quien viene y te dice no o te mete miedos es tu cerebro. ¿Somos uno mismo o somos dos seres diferentes, el cerebro Ujú. y tu ser? Tu ser, qué interesante. Es una pregunta muy interesante. Porque el cerebro vive en este lugar acuoso, oscuro, en el que reacciona por los impulsos que siente de tu propio cuerpo. Entonces reacciona inmediatamente, pero no está realmente conectado a lo que está pasando afuera, más conectado está como tú lo percibes. Ujú. Entonces sí te vuelves uno, pero son independientes. Te vuelves uno cuando tú mismo le das a tu cerebro, esto es miedo, esto es peligroso, esto, y el cerebro, ok, peligro, yo no, modo supervivencia activado, entonces yo no te defiendes y peleas y huyes y todas estas consecuencias del trauma según la percepción que tú le has dado. Creo que por eso es muy importante de verdad tener tu propia percepción de las cosas. Y eso me devuelve a que la adolescencia es ese lugar donde los hijos pueden crear sus propias percepciones de las cosas, porque lo que te da miedo a ti no precisamente le da miedo a ellas. Entonces tienen ellas que crear sus propias ideas De acuerdo. acerca de lo que le van a alimentar a su cerebro. Ahora, el cerebro tiene esta maravillosa capacidad, que son unas cosas que me enamoran del cerebro, de que si tú le pones una imagen, la que tú quieras, la va a tomar como una realidad según como tú la estés sintiendo. Por eso practicamos tanto la meditación y estas Ujú. meditaciones guiadas, donde le vas diciendo al cerebro, ok, tal vez volvamos a los hombres. Estamos en la calle con el solazo y no tenemos casa y todo, pero estoy en la playa y no pago taxas. Los claros son felices desde ese lugar. Entonces, Sí. todo tiene que ver con la percepción. Fíjate qué complicada esa parte, porque sí, a veces uno quiere hacer algo, y yo se lo digo mucho a mis hijas, cuando Ujú. quieras hacer algo, no dejes oportunidad que tu cerebro le dé flojera. Ok. Levántate y hazlo. Cuando menos te acuerdas, ya lo estás haciendo y lo Ujú. disfrutas. El ejercicio mismo. Ujú. A mí, ¿cómo te digo? Me gusta mucho hacer ejercicio, pero no es que cada vez que voy a hacer ejercicio digo, sí, ya llegó el momento. Yo Ya. digo, voy sin pensarlo, porque cuando lo Ujú. pienso, aunque sea un poquito, ya no lo hago, Ya no. a pesar que lo disfruto. Ya. Ya. ¿Eso qué es? ¿Serotonina? No, eso tiene que ver más obviamente con el hábito de segregar. Lo que te segrega el ejercicio es Ah, serotonina, serotonina. definitivamente. Pero el hábito se convierte en hacerlo intencionalmente. O sea, Ajá. literalmente, no hay hábito que creamos o que crezcamos si no lo intencionamos. Entonces, aunque en el momento que te despiertas no lo sientas, tienes que hacerlo, tienes que obligarte a hacerlo, porque si también la corporalidad tiene mucho que ver. Si para tu cerebro el estar agachado, encorvado y todo significa que estás cansado y triste, pues no te va a mandar nada de serotonina, ¿no? Te va a mandar hasta melatonina. O sea, oh, ya estás agachado y Te va a todo es hora de dormir. dormir, pues te vas a Ok. dormir, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Oye, pues no, no quiero, pero déjame vender eso. Y déjame, me muevo y me sacudo. Y yo no doy 3 brinquitos o 4 y ahora sí, vámonos al gimnasio. ¿Hay dinámicas Ujú. para ayudar en eso? Es Claro. decir, por ejemplo, repitiendo lo que te decía hace un momento, yo sé que hacer ejercicio me hace bien, Ujú. pero como que empezar es lo que me da el problema. Ya Ya, empezando hasta lo disfruto. ya. Pero en cambio, las redes sociales, por dar un ejemplo, Ujú. sé que no me hacen bien. En cambio, lo agarro de repente, si lo vi, ya valió. Voy a estar un rato Ya, scrolleando, ¿no? dale, Dale y dale. dale, Y a dale, veces ni dale. siquiera ves nada, nada más estás haciendo esto. Ujú. Esto en automático. Porque si es algo que sabes que es malo, lo disfrutas. Y algo que Ujú. sabes que te va, incluso te va a hacer sentir bien, le Ujú. piensas en hacerlo. ¿Qué dinámica podríamos aplicar ahí? Creo que la movilidad siempre y la determinación, lo cual es algo que se crece desde la infancia a la adolescencia para poderlo ejecutar en la vida adulta. Entonces, cuando te das cuenta que eres adulto y no tienes esa conciencia de frenarte, de no obtener esta atribución inmediata y o no de no acostumbrarte a la recompensa inmediata y que puedes desarrollar el esperarte un poco y decir, bueno, tal vez sí me voy ahorita, pero cuando regrese voy a ver media hora y ponerte reglas a ti mismo, si es algo que tienes que crear con hábitos. Y precisamente para eso ayuda muchísimo la psicología, porque al final del día es saber qué hábitos has creado que te están llevando a no tener dominio de tu vida. El único responsable de controlar tu vida eres tú mismo. ¿Sabes qué me gustaría que compartieras, si Ujú. es posible, alguna actividad que te permita mejorar algún aspecto en tu vida?
digamos, un método Pomodoro, Ujú. escribir un diario, algo que tú le Ya. pudieras aconsejar a la gente y que si lo aplican van a ver un cambio en su vida. Definitivamente cuestionarte. Cuestionarte, y creo que es de las cosas más importantes que tendríamos que hacer. Y cuestionarte dos veces, o sea, a ver, me levanté volviendo al ejercicio. No tengo ganas de ir. Ok, ¿por qué no tengo ganas de ir? Pues porque me desvelé y me dormí tarde, yo no. ¿Y qué va a pasar si me quedo aquí? Pues que mañana tampoco voy a querer ir, seguramente. Entonces me propongo y lo hago. Cuestionarte es lo primero. Segundo, llevar un diario. Llevar un diario siempre, es de las primeras cosas que recomiendo. Y tercero, meditar. Sí es complicado, sí requiere el crear el hábito, que para esto hay muchísimas técnicas, por ejemplo, esta onda que creamos con las velas, precisamente la creamos por eso, para que pudieras introducirte a la meditación. Y cuando te introduces a la meditación, al observar un objeto que está en movimiento como el fuego, puedes traerte a la conciencia plena. Ok, Entonces, un hábito lleva al otro. Realmente también cuando vamos en decadencia también estamos tomando decisiones. Estoy decidiendo quedarme, estoy decidiendo no interesarme en mí, estoy decidiendo que ahorita no lo quiero hacer. Siempre estamos decidiendo. Pero el asumir y adueñarte de tu decisión es lo que va a hacer el cambio en tu vida. de- Nadie más te lo va a venir a hacer. totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Becky, yo quiero platicar contigo también. Eres autora, Ya, soy tienes, escritora. tienes un libro, de hecho, acá trajiste el libro, está en mi Ujú. cámara, se llama La vida después de ti. Ya. ¿Quieres platicarme un poco de lo que va el libro? Claro, eh, precisamente en este libro estoy trabajando desde la experiencia como psicóloga, pero obviamente también desde la vivencia personal y desde esta creencia de que podemos transformar lo que estamos viviendo o lo que estamos sintiendo. El libro nació de la muerte de mi nieto, de Mateo. Mateo vivió un año y medio. Y obviamente cuando llega un niño a la familia, pues es súper emocionante, yo no, todo esto que te traen, todas estas emociones, toda esta felicidad, todos interesados en tenerlos cerca, porque los niños tienen ese don de hacerte feliz, literal. Pero la enfermedad de Mateo fue muy corta, entonces fue muy inesperada. Ok. Y el hacer el cambio en mi mente, a pesar de tener la teoría de que iba a pasar, de que si lo trabajaba, lo gestionaba, lo escribía, lo meditaba, lo descansaba, lo lloraba, iba a pasar, aún así era el grito de mi alma de ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y luego viene algo que seguramente vas a comprender que es la responsabilidad de padre, que nos Ujú. pasa mucho a los latinos. Entonces sí, ok, yo como abuela estoy viviendo eso, pero mi hija, o sea, es su primer hijo. Entonces yo me muero de tristeza, la veo, lloro, la abrazo y aquí tengo a mi hija. Ella se muere de tristeza, no tiene a su hijo. Entiendo. Entonces también desde esta responsabilidad de compartir qué es lo que va a pasar, de informar, de ser una voz que te puede decir, estás en este lugar, vas a pasar hacia este, puedes ayudarte con esto, puedes crear estos hábitos, puedes ir poco a poco enfrentando lo que estás sintiendo y nada de esto está mal. El duelo tiene muchísimas partes y a veces las negamos, el enojo, la negación precisamente, después queremos negociar, después nos deprimimos obviamente cuando vemos que no hay negociación y que esta persona no va a volver, nos deprimimos y luego ya por fin lo aceptamos. Entonces en un duelo natural vamos arriba y abajo, en un día a veces. Y me acuerdo haberlo vivido de esa manera, entonces quise compartirlo desde ese lugar. Son técnicas, rituales, conversaciones, experiencias, ejercicios. Puse 3 o 4 ejercicios también que son muy buenos para hacer. Uno de ellos es el diario de gratitud. Ok. Entonces, el complementar lo que estás pasando con sí. Estoy pasando esto, pero también estoy muy agradecida de haberlo tenido. Estoy muy agradecida de haberlo conocido. Estoy muy agradecida de todo lo que trajo a mi vida. Estoy muy agradecida de la experiencia. Eh, de abrazarlo, de poder estar ahí, de dejarlo ir. Todo eso también te trae otra vez la gratitud, te trae a la conciencia. No te deja en el pasado, te trae al momento. Entiendo. Hay algo muy bonito que dijiste y ahorita te lo voy a comentar, Ujú. pero no quiero que se me pase una pregunta justamente referente a, y perdón la expresión, pero solo para dejarlo claro. Tú, como psicóloga, pues vuelves a tus apuntes de qué voy a hacer en esta situación, pero al mismo tiempo te topas con tu pérdida y la Ujú. tristeza de ver a tu hija. O sea, es como tres personas en una. Está la persona profesional, Yeah. la persona que perdió a alguien y la persona que está viendo a otra persona que le importa mucho que perdió a alguien. Yeah. Entonces, ¿cómo se mezcla todo eso? Tridimensionalmente, Ujú. literal.
te puedes ver, pero también hay algo que yo fomento mucho en mí misma y en la gente cercana a mí, es la autenticidad. Y yo soy la misma persona en todos lados. Entonces a mí tú me ves y tal vez acabo de conocer a alguien y estoy hablando de psicología. Y estoy hablando de cosas que he descubierto de neurociencias que me encanta y me apasiona. Y también hablo de la familia, pero luego también soy regia y saco mis acentos y mis tonos. Entonces soy la misma persona siempre. So, el tener esta conexión de autenticidad contigo mismo, de sí, existen reglas morales. Yo no, yo sé que soy una en el consultorio dependiendo de mi paciente, Ujú. porque ahí sí es completamente la devoción al paciente. Pero si como psicóloga soy una, como madre también obviamente aplico la psicología. Mis consejos o mis pláticas con mi hija no fueron completamente desde un lugar maternal, también fueron desde un lugar profesional. Entonces el complementarlo te lleva a ser una persona, a ser un solo ser, tu alma, tu cuerpo y tu mente. Entiendo. Bueno, te decía que escuché algo muy bonito que dijiste en algún podcast que escuché, que decías que si tú creías en el cielo, si tú creías en que había algo mejor allá, se volvía egoísta de tu parte quererte traer de regreso a alguien que ya cumplió su misión de vida y ahora está en un lugar mejor, que es en lo que tú crees que existe. Ujú, Que es que es algo bien complicado porque ujú, sí quiero que estés bien, pero quiero que estés aquí, pero quiero que te vayas, pero ujú. quiero que regreses. ¿Cómo se Claro, maneja ese mensaje? todo es válido. Todo es válido y creo que ahí tiene mucho que ver el diario de gratitud. El de verdad, sí estoy agradecida, pero también estoy enojada porque no estás. Ujú. También, o sea, ¿cómo es que no vas? Y lo decía yo me imagino que en ese podcast que viste, esa rebeldía también contra Dios, el por qué si solo era un niño y tenía mil cosas por vivir, se va. O sea, mi lado más analítico era, explícame científicamente cómo eliges a quién te llevas, porque estoy viendo a un señor de 1000 años que ya, hizo daño, bla, 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 y ahí está todavía. ¿Por qué un ángel de este color, porque yo lo veía dorado, porque un ángel de este color ya no puede estar aquí? Es natural pensar eso y no juzgarte por pensar eso. En el libro hablo mucho de esa libertad de aceptar tus pensamientos, porque existen, y negarlos solamente llega a que crezcan y crezcan y crezcan y crezcan. Tenemos 86,000 pensamientos pasando por nuestra mente y elegimos uno que nos hace daño para estarlo taca, 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 taca. Entonces, acéptalo. Fíjate Sí, que justamente, perdón que te dame, interrumpí, claro. justamente eso escuché en otro podcast con otra psicóloga y por lo que me dices probablemente estés de acuerdo en lo que te voy a decir, que en tu caso era como una hija que está haciendo un berrinche por obvias razones Claro. eso Dios lo debe aceptar, es como déjala, luego hablamos con ella porque está pasando Ya. por una incomodidad y eso es normal. También a los hijos Ujú. hay que dejarlos que si están molestos, que vayan y hagan su berrinche. Ya. Cuando estén tranquilos, hablamos con ellos. Por supuesto, desde un amor bien grande. O sea, sabes que ahorita no. O sea, estás enfrentando esto y creo que como padres nos toca mucho el explicarles nada más, Ujú. sin juzgarlos. Entiendo lo que estás sintiendo, estás pasando por esto, tómate un tiempo. Tómate un tiempo es una de las frases que yo más amo en la vida. O sea, estás tomando una decisión, estás batallando para tomar la decisión, tómate un tiempo. Estás enojado en este momento, no sabes qué decidir, tómate un tiempo. También pueden ser 20 minutos. No te tomes 3 años porque obviamente se van a alargar las cosas y no vas a afectar De las acuerdo. relaciones. Pero sí, tómate un tiempo y piensa. Entonces, estos berrinches, porque tienes toda la razón, berrinches míos, y obviamente sé que mi hija también los pasó de por qué, o sea, explícame por qué, son naturales. Y permitirte sentirlos te permite liberarlos. Porque luego también volvemos otra vez a esta filosofía de vida de no, no te puedes enojar con Dios. Ujú. ¿Cómo le vas a reclamar? Yo soy teóloga, mi primera carrera fue teología, entonces el confrontarme con, sí, Dios existe, sí, todo, pero esto no estuvo chido. O sea, te respeto y todo, pero esto no estuvo bien, o sea, se siente horrible. Y literal podía sentir el abrazo de, no tienes que entenderlo, Entiendo. no tienes que entenderlo. Sí, qué duro, qué complicado. Algo que te iba a preguntar del libro, ya me respondiste Ujú. que tienes dinámicas, actividades. También me imagino que viene la historia del bebé, de Ya. todo lo que pasó y lo que sufrieron. Me Ujú. parece bien interesante. Entonces, pero como te decía, eso ya era una pregunta que tenía, solo quería confirmar y con lo que me has dicho, con lo que me has dicho ya. ¿Dónde se puede conseguir el libro? En Amazon. Está en Amazon. Amazon lo adquirió muy pronto y lo están vendiendo ahí directamente. Ok, En mis redes encuentras el link para accesarlo.
y también viene la presentación del libro apenas, entonces ahí lo vamos a tener físicamente. Es cierto, me decías que es pronto. Ujú. ¿Dónde va a ser y Va cuándo a va a ser? ser, se llama Infinity Power Center el lugar, está en la Ujú, Antoine y la Hempstead. Es un lugar muy lindo que encontramos precisamente porque estamos buscando un lugar especial que ujú. nos dijera aquí es, ¿no? Entonces ahora este 21 de junio. 21 21 de de junio junio. a las 6 de la tarde va a estar la presentación. Y estamos creando una dinámica muy padre para todo esto, porque sí es un tema obviamente personalmente doloroso, Ujú. pero también el poderlo ver desde el lugar de llegar o accesar al dolor de otras personas y ayudarlos a compartirlo, a abrirlo para sanarlo, es un privilegio enorme. De acuerdo, Es sí. un privilegio. Entonces, no desaprovechar esa oportunidad de aportar algo que puede ser, no solamente, vengo a descargar mi dolor en un libro. No, vengo a platicarte cómo se vive. Vengo a acompañarte mientras lo estás sintiendo para que generes tus propias herramientas. Yo te doy 10 herramientas. Tú elige cuáles te funcionan. Entonces, para mí funciona escribir. Y el libro, pues precisamente nació de eso. Entonces, en el programa pues testimonios de gente que ha leído el libro y le ha funcionado desde su propio lugar, desde su corazón. Obviamente un par de lecturas de un capítulo muy importante que es justamente la gratitud, lo cual es súper difícil cuando estás enfrentando un duelo. Y no solamente un duelo por muerte, cuando terminas una relación. Pero bueno, Ujú, perfecto. Oye, Becky, ujú. pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, La verdad que tocamos temas que me parecen bien interesantes. Estoy seguro que a la gente les va a gustar. encantada. Y pues ojalá que más adelante podamos volver a platicar. Y también me voy a hacer del libro porque se me hace bien interesante la historia y Te va a también gustar. quiero Ujú. aprender un poquito más. Con muchísimo ¿Ok? gusto. Pues Encantada. muchas gracias, Becky. Gracias. A todos, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.